Don Mario Guamán, bienvenido a Radio Nacional, gracias por su presencia. Muy buenos días, Alberto. Después de mucho tiempo. Así es. Pero hemos vivido jornadas interesantes en algún momento. Por supuesto. Claro, siempre. Nosotros. Y tenemos que continuar, ¿no? Y tenemos que continuar. El panorama laboral en este inicio del año. A ver, vamos a ver. Vamos, nos dicen que la señal. Vamos con la señal de TV Perú. Forma de noticias nos trasladamos nuevamente a Radio Nacional con don Alberto Cuquín. Don Alberto, ¿cómo está? Muchas gracias, Olinda Jennifer, plataforma de noticias, Radio Nacional TV Perú. Aquí estamos justamente, aparte de la noticia principal que ustedes mismos ya están ampliando sobre la anunciada renuncia de el Santo Padre. Nosotros tenemos aquí en los estudios a don Mario Guamán, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, con quien vamos a conversar sobre el panorama laboral en nuestro país. Ya hemos escuchado varias veces al señor presidente de la República hablar de la necesidad de que en medio de todo este marco de economía sostenida y en crecimiento, también se tenga que atender los requerimientos de la clase trabajadora para darle bienestar, progreso y mucha estabilidad, que es lo que ha dicho el jefe de Estado en varias ocasiones. Por eso Mario Guamán ha llegado a nuestros estudios. Don Mario, qué gusto saludarle, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, para compartir con TV Perú y con Radio Nacional en todo el país, quería justamente formular la pregunta de la que estábamos previamente conversando. ¿Cuál es el panorama en este momento laboral en nuestro país? Habida cuenta que hay índice de crecimiento del empleo, ¿no es cierto?, que se ha fortalecido en algunos sectores, incluido, por ejemplo, el de la construcción. Bueno, nosotros hemos votado por los cambios que enarboló el presidente Ollanta, ¿no? Y en los primeros 6 meses me parece que ha habido cosas muy positivas: el aumento del salario mínimo, la promulgación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo para que se proteja a los trabajadores, sobre todo en construcción, en minería y en general. Y también la consulta previa también ha sido un éxito, mejor dicho, pero no se ejecuta. Pero a partir de los 6 meses prácticamente la agenda laboral construida por el propio presidente Ollanta y con la CGTP no se viene cumpliendo. Y digo eso porque las políticas efectivamente de crecimiento son favorables, están por el buen camino, pero no hay política redistributiva. Vale decir, los aumentos de sueldos, salarios y pensiones es un déficit de este gobierno, ¿no? Pero también junto a eso hay más de 1000 trabajadores que han sido despedidos tanto en el sector público como en el sector privado por afiliación sindical, y eso es gravísimo en un contexto donde hay justamente crecimiento y donde se deben respetar los derechos fundamentales como es la negociación colectiva y la libertad sindical. Don Mario, sin embargo, el presidente de la República, atendiendo a lo que usted acaba de señalar y recordando lo que el presidente ha dicho, él ha señalado que estos beneficios para los trabajadores vienen progresivamente. Es decir, lo hemos escuchado en varios discursos, incluso no solo acá en el país, fuera del exterior, que para él también es prioritario esta redistribución de la riqueza que usted mismo señala, porque de lo contrario no lograríamos avances importantes, por ejemplo, en el tema de la inclusión social, ¿no es cierto?, que abarca muchos otros aspectos de la sociedad. El gobierno todavía no ha cumplido exactamente 2 años, o sea, está en este proceso, a veces usted lo sabe. Pero hay algunas medidas, de repente del sector sectorial de trabajo, con el de economía, donde no se están cumpliendo los compromisos, como acabo de decir. Más aún, por ejemplo, el Ejecutivo está imponiendo al Legislativo, al Congreso de la República, un proyecto de ley del servicio civil que abarca a 520,000 trabajadores del Estado y que pueden perder su estabilidad laboral y ya han perdido la negociación colectiva. Hay trabajadores del Estado que no tienen aumentos, algunos 6 años, otros 10, otros 12 años. Todo eso se debe de encarar, como acabo de manifestar, de que es sumamente necesario que el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y el gobierno en su conjunto dé también
posibilidades de diálogo verdadero para que se retome, por ejemplo, la Ley General de Trabajo, que ya van más de 12 años y eso todavía no se concreta. Señor Guamán, en el caso de la revocatoria, una posible salida de la autoridad municipal, la señora Villarán, ¿podría sufrir un impacto negativo en la mano de obra laboral en Lima por la paralización de obras que se están ejecutando en estos momentos? Miren, efectivamente, ¿no? Los trabajadores estamos en contra de la revocatoria porque no hay ingobernabilidad, no hay caos, no hay corrupción. Más bien hay una reforma muy importante para los limeños y las limeñas, que es la reforma del transporte, como también los 2.400 millones de dólares, que son 7.000 millones de soles, de inversiones que no va a salir del municipio de Lima, sino de la inversión privada y que va a promover infraestructura vial, efectivamente, para la mayor calidad de la vida de los limeños y las limeñas. Los que están por el sí, sobre todo el APRA y Castañeda, lo que quieren es realmente auparse nuevamente en el 2014, el 2016, y no les importa para nada la ciudad de Lima. Eso está clarísimo. Vamos a despedir la señal de TV Perú. Muchas gracias, como siempre, plataforma de noticias. Gracias, Jennifer, gracias, Olinda. En cualquier momento seguiremos con la noticia principal del día, y es una noticia mundial, la anunciada renuncia del Santo Padre en el Vaticano. Gracias por ahora, muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes también. Regresamos en cualquier momento a la eventualidad de mayor información desde la cabina de noticias. Ahora algunas pinceladas las hemos compartido a nivel nacional, declaraciones de don Mario Guamán. Don Mario, ¿cómo se mantiene el diálogo en el Consejo Nacional del Trabajo? Porque el otro día estuvo el señor Gorriti y conversábamos y él hablaba de que se está presentando ese proyecto famoso que se discutió durante tanto tiempo, la Ley General del Trabajo, ¿no es cierto? Que era la ley madre. No hay voluntad política del gobierno, vale decir, del Ministerio de Trabajo, sobre todo con Villena y ahora con la ministra. Hasta ahora vemos que no hay una voluntad política. Lo único que ha dicho, podría nuevamente abordarse el tema de la Ley General de Trabajo entre los empresarios y trabajadores, pero ya sabemos que entre los empresarios y los trabajadores no hay ninguna voluntad para que se promueva la Ley General de Trabajo, y entonces en ese sentido lo que nosotros pedimos, todas las centrales pedimos que los expertos que tuvieron el encargo de actualizar la Ley General de Trabajo se remita al Congreso de la República para que ahí se dé todo un debate para que la ley al final tenga debate y se concrete. Pero al final después de cuentas. El tema prioritario, el aumento de sueldos a los empleados del Estado, respetar las negociaciones colectivas, el derecho digamos a la huelga, que a veces son argumentos, pero ¿alguien ha sido afectado en su derecho a la huelga, por ejemplo? Sí. A ver, ¿quién? Por ejemplo, Plaza Vea acaba de despedir a los dirigentes. Incafarma, que tiene, Plaza Vea tiene un promedio de 12.000 trabajadores a nivel nacional. Plaza Vea pertenece al Interbank, ¿no? Interbank y otros. Ya. Y bueno, tienen derecho los amigos de Interbank, ¿no? Y de los Plaza Vea a venir a replicar lo que dice el señor Mario Guamán. Incafarma han despedido a tres ¿dirigentes? 3 dirigentes, pero en 3 oportunidades. O sea, ¿han sido repuestos y devueltos a despedidos? No. ¿Cómo? Han sido 3 directivas, han sido despedidas. Ya. Ahora, digamos, ¿y eso qué dice el ministerio? Bueno, la verdad, como acabo de manifestar, se requiere más inspecciones, se requieren inspecciones probos, inspecciones que no sean, que no apuestan
por la función que debe tener el inspector, que es cautelar los derechos de los trabajadores. Hemos denunciado a muchos inspectores que están comprometidos con prácticas pues antisindicales, corruptas, etcétera. Hemos conversado, por supuesto, con la actual ministra de Trabajo, pero todo indica de que desde el Ministerio de Economía no se quiere concretar, no se quiere promover los derechos fundamentales de los trabajadores, como acabo de decir, que tienen que ver con la libertad sindical, ¿no? Los empresarios también se sindicalizan y nadie lo despiden. Sin embargo, los empresarios despiden a los trabajadores y también están despidiendo a los del sector público. Hace 3 semanas han despedido a 260 obreros municipales y en general más de 1000 trabajadores están siendo despedidos en el sector público y privado, ¿no? Topitop, para mencionar otra, señor Guzmán, entre otros aspectos. Para ustedes como CGTP, ¿cuáles son los puntos prioritarios que se deben abordar en el Consejo Nacional del Trabajo? La Ley General del Trabajo, por ejemplo, ¿es una ley que finalmente se puede aprobar? ¿Qué es lo que está pasando ahí? No hay voluntad política. Cuando no hay voluntad política y los empresarios respaldan eso, prácticamente no hay voluntad. ¿Y la voluntad política anterior, es decir, de los gobiernos de Toledo y de Alan García, igual? La ley en el gobierno de García, otro tanto. Fue en el gobierno de Toledo que se promovió la Ley General de Trabajo, pero no se pudo concretar. Porque faltaba un 16%, digamos, así de es, parte del sector. Así es. Entonces, lo que digo es que, vean ustedes, cuando nosotros hemos luchado contra el fujimorismo, contra el autoritarismo del fujimorismo, ¿no? Y cuando hemos logrado esa lucha a favor de la democracia, todos los sectores políticos manifestaron de que se le había pasado totalmente la mano al gobierno del fujimorismo contra los trabajadores. Sin embargo, no se ha restituido los derechos laborales, como por ejemplo estamos hablando de la libertad sindical, pese a que está en la Constitución, pese a que está en los convenios de la OIT, no se vienen respetando porque sencillamente hay intereses, ¿no? Intereses empresariales en un contexto, vean ustedes, de crecimiento económico, ¿no? Donde, como acabamos de decir, este crecimiento económico solamente se quedan en pocas manos y no hay políticas redistributivas, como acabo de mencionar, en cuanto a sueldos, salarios y pensiones, como también inversión social, ¿no? La calidad de la educación, de la salud, de la justicia, de la seguridad ciudadana, no se da en calidad. Pero muchos empresarios señalan, señor Guamán, que más bien las leyes peruanas son muy pro trabajadores y que ellos incluso lo ven como una especie de sobrecostos al momento de hacer su estructura de precios cuando tienen que vender un bien o un servicio. No, pero ese es un cuento, ¿no? Acá hay un problema también, ¿no? Cuando me hablas de qué se debe priorizar, uno, por ejemplo, la informalidad. La informalidad está más o menos en el 60 y tanto %, algunos dicen el 65%. Y en ese 65% hay 2 millones de trabajadores que están en las empresas grandes, medianas y chicas. Y muchas de ellas están en la tercerización, están en la subcontratación, están en la service, están en los contratos por honorarios profesionales, etcétera, y no se les respeta sus derechos laborales, pese a que son empresas formales, vale decir, se agarran en la plata del trabajador y no permiten que los trabajadores puedan tener sus derechos laborales. En promedio, ¿qué hay que hacer para enfrentar eso? Una decisión que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo y que tiene que ver con el gobierno.
nosotros hemos votado por un cambio que ahora no se viene dando. Esa es la realidad. Por ejemplo, en promedio, señor Guamán, un trabajador o trabajadora de estas tiendas por departamento que venden mucho, ¿cuánto es lo que perciben? Plaza Vea, por ejemplo, trabajan 12 horas y no le pagan las 4 horas de horas extraordinarias o sobretiempo, como se llaman. Sigue habiendo, por ejemplo, más de 350,000 trabajadores y trabajadoras de la agroindustria que están en esa misma condición. Siguen habiendo textiles y confecciones que tienen más de 200,000 a 250,000 trabajadores que están en esa misma condición y no tienen ningún tipo de derechos laborales, como acaba de mencionar. Por eso que los conflictos se van a venir, no porque nosotros quisiéramos hacer jornadas de protesta, paros u otras cosas, sino porque no hay un verdadero diálogo. Cuando me hablaba Alberto Cuquín, sobre el tema de diálogo, nosotros, todas las centrales, hemos coincidido en la reunión que sostuvimos hace 2 semanas con el director general de la OIT, de que no hay un diálogo verdadero para enfrentar los problemas de la agenda laboral que se construyó con el propio presidente de la República y con la CGTP y otras centrales. Ese es el problema. Entonces, el 23 de este mes, 23 de febrero, va a realizarse una Asamblea Nacional de Delegados de la CGTP para encarar la situación del país, laboral, económica, social, para también enfrentar la revocatoria, el indulto de Fujimori y tomar decisiones de un plan de acción que, si no se retoma la agenda laboral, si no se retoma un verdadero diálogo, vamos a vernos obligados a realizar jornadas de protesta. Don Mario, ojalá que eso no llegue, esa situación no llegue, porque me imagino que el gobierno tiene predisposición. El presidente lo ha declarado varias veces, la necesidad de incentivar y acentuar el diálogo para evitar justamente los conflictos. Don Mario Guamán, ha sido un gusto tenerlo aquí en Radio Nacional. Como usted sabe, nosotros tenemos una campaña firme, decidida en la lucha contra la corrupción, y hemos implementado nuestros caramelitos anticorrupción, que viene con el logo de Radio Nacional y TV Perú. Y tienen, muchas gracias. Usted es así como nosotros, duro combatiente contra los corruptos, ¿no? Dime. Un número de teléfono. Ah, ya. El número te voy a dar. Cuando usted le da una chupadita al caramelo, le va a sentir una energía ahí para luchar contra los corruptos. A ver. Para el día 14. Un acidito, sí. Para el día 14. Para el día, ya no tiene que comer 2. Para el amor tiene que ser 2. Alberto, y para nuestros amigos oyentes le contamos que don Mario Guamán ya está probando el caramelito anticorrupción. Ya está. Así claro. que ya está. Va a vigorizar su lucha contra la corrupción. Doble. Así es. ¿Cómo lo despedimos a don Mario Guamán? ¿De dónde eres, Mario? ¿De dónde naciste tú? Mis padres son de Tarma. Bueno, yo Tarma, nací ya. en Lima, ¿no? En Lima. Ponle pues una marinera limeña pues a don Mario para despedir el programa, además. Y obviamente, o Picaflor de los Andes, ¿no? Ajá, o Picaflor. Claro, Picaflor de los Andes. ¿Mío Picaflor también o no? No. 31 años de casado. Está muy bien, Está lloviendo mucho en Tarma, don Mario. Bastante lluvia en este fin de semana. Mucha solidaridad con Arequipa. Es de la tierra de tus padres. Claro. Don Mario Guamán, secretario general de la CGTP, estuvo con nosotros. Un hombre democrático, lo conozco hace muchos años en jornadas periodísticas y de lucha por la justicia social en nuestro país. Si a veces él tiene algunas situaciones que todavía no lo logran satisfacer, hay que seguir en la lucha porque no hay que detenerse para lograr que todos los peruanos tengan mejores condiciones y mejor calidad de vida. Así es. Gracias, Mario. Ha sido un gusto tenerte en Radio Nacional. Ya, sí, claro que sí. Conversamos.